Hola, muy buen día a todos. Les deseo un fabuloso día, que pasen un domingo lleno de bendiciones en compañía de ustedes queridos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y comienzan muchas cosas. Hay un proceso de arrepentimiento y hay un proceso a través del cual el Espíritu Santo entra en nosotros. Literalmente el Espíritu Santo habita en nosotros y comienza una renovación y una santificación, que son procesos a través de los cuales Dios nos va santificando, purificando, haciéndonos cada vez más como Cristo. Y en ese proceso hay un aspecto que es muy importante, que es el aspecto del arrepentimiento sincero. De hecho, sin el arrepentimiento sincero es muy difícil darse cuenta si realmente la fe de Dios ya está en nosotros, la fe en Jesucristo realmente ya está en nosotros. Porque, porque cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es santo, es puro, es amor puro, es santidad pura, es Dios en nosotros, es Jesucristo en nosotros. La oscuridad, la maldad, la mentira, todos estos aspectos del pecado y de la maldad del mundo no pueden convivir con el Espíritu de Dios en nosotros. No pueden. Y entra este sentimiento en nosotros de pedirle perdón a Dios por todos esos errores. ¿Y con quién más vamos a hablar sino con Dios? De todas maneras, algo muy importante que tenemos que ser conscientes es que no creas que Dios no lo sabe, ¿no? Dios sabe absolutamente todos los pecados y errores que hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida desde el nacimiento. El que no se lo digamos a nadie no oculta nada, Dios lo sabe. Y va a haber un juicio al respecto sobre eso. Pero todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, recibimos la salvación. Esa salvación jamás la vas a perder. Esa salvación que viene a través de un don de fe que Dios te da y de este arrepentimiento genuino que Dios comienza a trabajar en ti a través del Espíritu Santo, es un síntoma de la salvación. Y eso jamás lo vas a perder. No importa lo que pase, no importa si te caes, no importa si vuelves a cometer un error en tu vida, no importa. Va a ser cada vez más difícil, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Y por eso viene el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es muy importante, tomarnos el tiempo de orar a Dios para que nos transforme en esa área, para pedirle perdón por esos errores de manera sincera, hincarnos, pedirle perdón, orar para que nos transforme, para que nos ayude a trabajar en esa área, para que nos renueve en esa área, para limpiar la culpa de nuestros corazones y poder liberarnos de esa carga y tomar la carga de Jesucristo que es ligera, ¿no? Dice en Santiago 4, 8, 10, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este pequeño versículo está diciendo Santiago lo que uno siente cuando se está arrepintiendo. Sí, estamos destinados a vivir en gozo, a vivir en plenitud, a vivir en alegría, pero primero tenemos que pasar por ese proceso en el cual tenemos que limpiar esa parte. No es que porque lo limpiemos o no lo limpiemos, perdamos o no, o ganemos la salvación. Eso tiene que quedar muy claro. La salvación es por fe, no es por lo que hagas o no hagas. Es por fe. Pero al momento de la salvación, como una simplemente consecuencia del Espíritu Santo en ti,
el arrepentimiento es algo que simplemente no podemos omitir, es algo que nos nace hacer, que queremos hacer, sabemos que es importante hacerlo. Y, y a muchos nos va a pasar, vamos a llorar ante Dios hincados, vamos a pedirle perdón a Dios hincados, vamos a sentir esto que dice aquí de aflicción, de lamento, de lloro, de tristeza, esta sensación de que le dañamos, digamos, esa confianza de Dios, que perdimos esa, que cometimos un error realmente grave. Ajá. Entonces, y obviamente, dependiendo del tamaño del error, va a ser lo que vamos a sentir. Pero es importante sentirlo, porque es a través de eso que soltamos en las manos de Dios esa carga, que soltamos en las manos de Jesucristo esa carga. Él ya pagó las consecuencias y el pago de ese pecado. Ya pagó por eso. No estamos pidiendo la perdón a Dios para que nos limpie de las consecuencias, no. Estamos pidiéndole perdón a Dios como un agradecimiento, incluso, como una forma de purificar nuestra alma, nuestro espíritu, para continuar caminando hacia adelante y convertirnos cada vez más como Cristo. Es muy importante hacer esta parte. Dice la parábola del fariseo y el publicano, que la voy a leer. Dice que está en Lucas 18, 2, ¿no? Del 9 al 14. Dice: aún unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo era uno de los religiosos más religiosos, ¿no? Que cumplían con todas las normas religiosas judías en la época, y un publicano es un cobrador de impuestos, como Mateo mismo. Es una persona que era dentro de la comunidad judía de lo peor de lo peor. Y entonces estaban ellos dos. Y dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy un pecador. Os digo, dice Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el religioso fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mismo Jesús habla en todos lados en el Evangelio de la importancia del arrepentimiento, del darnos cuenta que aún un fariseo que se creía perfecto, que todo lo había hecho perfectamente bien en la vida, jamás puede cumplir con la ley de Dios. La ley de Dios va muy por encima de cualquier cosa que pueda hacer un ser humano. La santidad que Dios nos exige para poder llegar a su presencia en el cielo no la puede cumplir nadie. Pero el mundo nos dice: es que yo soy ciertamente bueno, no he hecho nada malo en mi vida, ¿no? Frente a los parámetros de Dios, nadie es bueno. Y solamente el publicano, que decía: yo soy pecador, yo me humillo ante ti, Señor, yo sé que he cometido errores, dice Jesucristo, está justificado, se le ha perdonado sus pecados. ¿Por qué? Porque se humilló, porque sabe que está mal, sabe que no puede cumplir las expectativas de Dios. Y como nosotros no podemos cumplir las expectativas de Dios, por eso Jesucristo vino a este mundo. Y en su sermón del monte dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres de espíritu, aquellos que saben que están en pecado, que todo el tiempo están cometiendo errores, que han cometido errores
Esos son los pobres de espíritu, y de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos hallarán consolación. Bienaventurados los que lloran, los que, como decía Santiago, los que se lamentan, los que se afligen por el pecado que han estado cometiendo, que han cometido, de esos errores que están en su pasado, ¿no? Y termina, bueno, no termina, pero el tercer versículo dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Los humildes, aquellos que sabemos que no hay forma en la cual hubiéramos podido entrar a la presencia de Dios santo, puro y perfecto, si no hubiera sido por la obra perfecta de Jesucristo, por lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz. Y el arrepentimiento es una de las partes más importantes de ese proceso de santificación y de agradecimiento. Una fe verdadera, que la fe es dada por Dios, tampoco es algo que nos tengamos que es algo que te esfuerces. La fe es dada por Dios. Esa fe en Jesucristo, en su obra, en su palabra, es algo que no puedes evitar tener cuando Dios ya te eligió el momento justo para que esto llegue a tu vida. Pero sí de nosotros depende mucho el proceso de santificación, de ir avanzando en este proceso de arrepentirnos de lo que hemos hecho, y en el proceso de que nos vamos cayendo, también volver a arrepentirnos de ello, porque eso es lo que nos va a traer gozo, eso es lo que nos va a traer alegría, eso es lo que nos va a traer paz, eso es lo que nos va a dar consolación, y eso es lo que al final, como dice aquí, nos va a dar el reino de los cielos. No vas a perder tu salvación, no vas a perder, eso nunca lo vas a perder. Pero la misma Biblia habla de que va a haber pequeños en el reino de los cielos y grandes en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué mejor que ser de los grandes en el reino de los cielos, buscando estar en constante contacto con Dios en oración, pidiéndole que nos muestre nuestros errores y nos ayude en este proceso? Padre, hoy venimos ante ti, Señor, arrodillados, para pedirte perdón por todos esos errores que hemos cometido y que seguimos cometiendo, Señor. Todos esos pecados que han entenebrecido nuestra alma, que han oscurecido nuestro corazón, Señor. Todos esos pecados que frente a ti, Señor, realmente tú sabemos que los aborreces, Señor, que no te gusta, que no los puedes ver, Señor, que no pueden estar en tu presencia, Señor. Sabemos que hemos cometido errores, algunos errores muy grandes, algunos errores pequeños, todos errores y que no podemos pagar, Señor. Y por eso venimos ante ti, Señor, para que nos perdone, Señor, sobre todos estos errores que hemos cometido. Perdónanos, Señor, tómanos de tu mano, Padre. Te pedimos que tu gracia cubra, Señor, cada error, cada pecado que cometimos, que hemos cometido y que seguiremos cometiendo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para arrepentirnos, para ver los errores que no hemos visto, para ver los que cometimos y ya no nos acordamos, Señor, para traerlos ante ti y pedirte perdón, Señor, como una muestra, Señor, de agradecimiento por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor, que ha pagado por todos ellos y por lo cual obra perfecta hemos sido salvos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y ponemos frente a ti nuestra vida, Señor, para que tú nos ayudes a corregir el camino. En el nombre de Jesucristo, tu santo y perfecto Hijo, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido domingo.